Hola queridos amigos, un placer estar con vosotros nuevamente. Continuamos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la parábola del Hijo Pródigo. Cuántas lecciones extraordinarias podemos extraer de esta parábola. Y habíamos hablado del capítulo 15, el versículo 13, donde nos dice el momento en que el hijo pide la herencia a su padre y finalmente se va. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya dijimos que muchas veces cuando nosotros nos hemos sentido probablemente oprimidos por la religión, quizás porque hemos tenido un hogar desde el punto de vista religioso que hemos considerado rígido, o hemos crecido en una comunidad cristiana donde probablemente nos hemos sentido sumamente oprimidos, llega un momento de nuestra vida donde nos escapamos, huimos de ese contexto religioso. Y dijimos que debiéramos crear hogares y contextos religiosos donde las personas aprendan a conocer el verdadero carácter de Dios, puedan conocer el carácter amoroso de Dios para finalmente poder enamorarse de Dios y no sentir la necesidad de apartarse porque no ven a Dios como un tirano que impone reglas y que impone normas y que coacciona finalmente la libertad de sus hijos. Dijimos también que ambos hijos de este padre de la parábola no comprendían correctamente el carácter de su padre, tenían una imagen distorsionada del carácter. Uno no comprendía el amor y la misericordia de su padre y el otro simplemente no amaba a su padre porque no había entendido el amor de su padre y por eso finalmente se aleja del hogar paterno. Muchas veces, al alejarnos del hogar espiritual, al alejarnos de la presencia de Dios, al alejarnos de la casa de nuestro Padre Celestial, como dice el texto que acabamos de leer, con esta expresión magistral, donde nos dice viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. Se puede vivir perdidamente simplemente por no querer seguir al lado de Dios. Y uno puede tener la mejor excusa. Puede decir que está cansado de la iglesia, puede decir que está cansado de una familia tan religiosa, puede decir que está cansado de normas, puede decir que está cansado de reglas. Uno puede tener muchas excusas y probablemente esas excusas son reales. Probablemente muchos de nuestros jóvenes se alejan de la iglesia porque se sienten oprimidos por la religión. Todo eso puede ser cierto. Pero hay una cosa que nunca debiéramos olvidar, que la iglesia no es Jesús. Las familias cristianas no son Jesús. Los dirigentes de la iglesia no son Jesús. Las personas no son Jesús. Difícilmente, si conocemos a Jesús y nos relacionamos con Jesús, vamos a sentir el deseo de alejarnos de Jesús. Por eso la clave está en estar conectados a Jesús. No importa que yo sea un adolescente, no importa que sea un joven, una persona madura, una persona mayor, un adulto. No importa la etapa de la vida. Para poder perseverar en el camino de la fe y no dilapidar la vida, no vivir perdidamente y malgastar todo lo que Dios me da, que es la libertad, la posibilidad de utilizar mis dones para su gloria y para su honra, la posibilidad de vivir con esperanza en este mundo, la posibilidad de ser instrumento de bendición para otros a través de su plan, a través del plan de salvación, la posibilidad de ser un instrumento de bendición dentro de su cuerpo, que es la iglesia, la posibilidad de utilizar todos los dones que Él me da para el avance de su obra, la posibilidad de pasar por este mundo realmente teniendo una vida con sentido. Podemos dilapidar todo eso que Dios quiere hacer con nosotros simplemente porque nos alejamos de Dios, aún teniendo las mejores excusas. Y probablemente muchas de esas excusas son correctas. Pero cuando nosotros estamos conectados a Jesús y conocemos a Jesús, difícilmente nos vamos a sentir decepcionados por Jesucristo. Jesucristo no nos decepciona. La iglesia puede decepcionar, la familia puede decepcionar, todo nos puede decepcionar, menos Jesucristo. Así que permíteme que te diga algo en este día. Nosotros solo podemos permanecer en el camino de la fe
si estamos unidos a Jesús. Si no lo hacemos, nuestra vida tendrá un vacío que solo la presencia de Jesús puede llenar. Te conté la historia de mi amigo, de ese amigo que se crió en un hogar y en una iglesia que él percibía como rígida. Te conté de las decisiones que él tomó, cómo quiso finalmente experimentar la libertad de su familia, de la fe, de la iglesia, y finalmente cómo se dio cuenta que no podía renunciar a su identidad, porque finalmente él era un creyente y decidió conocer a Jesús y seguir a Jesús y caminar con Jesús, y comprendió que su familia se podía haber equivocado, pero hizo lo mejor por él, que su iglesia podía haber sido rígida, pero trató de guardarlo, de protegerlo. Es cierto que muchas veces las familias y las iglesias no hacen todo lo bien las cosas como lo debieran hacer, pero nunca debiéramos olvidar que nuestras familias son humanas, nuestras iglesias están compuestas por seres humanos. No pidas a tu familia, no pidas a la iglesia más de lo que tú eres. Mira a Jesús y no te sentirás defraudado. Mira a Jesús y no te sentirás decepcionado. Mira a Jesús y no te sentirás vacío, porque finalmente ni la familia, ni la iglesia, ni lo que a veces buscamos fuera de la presencia del Señor puede llenar nuestras vidas. El capítulo 4 del Evangelio de San Juan relata la historia de una mujer que fue a sacar agua en el pozo de Sicar. Y allí se encontró con Jesús. La mujer era samaritana, y ya sabéis que los samaritanos y los hebreos no se hablaban. Básicamente los hebreos ignoraban a los samaritanos. Creían que ellos no existían en el mundo y que ni siquiera eran personas. Los ignoraban completamente. Pero de pronto Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana y me pides de beber? Y ahí Jesús comienza un diálogo con ella, que tiene un punto culminante cuando Jesús le dice, y está relatado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 21 en adelante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dijo eso. Que no había otro lugar de adoración más que la presencia de Él. Que la religión era una cuestión de ritos y de formas. A veces queremos llenarnos con esos ritos y esas formas y finalmente quedamos vacíos. Y comprendemos que si no es Jesús, no puede haber nada que nos llene. Jesús también le dijo algo más. Versículo 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No, esta mujer no era una mujer de mala vida. Se había casado 5 veces. No había elegido tener una vida disoluta, disipada. Se había casado. No sabemos la historia real de esta mujer. Pero realmente hay que estar casado 5 veces. Hay que haber tenido 5 desgracias en la vida conyugal. Pero hay algo en esta mujer que se infiere de las palabras de Jesús. Esta mujer necesitaba el agua de la vida, el agua de la presencia de Jesús en su vida. Había vivido decepción tras decepción en su vida amorosa. Había querido llenar el vacío existencial que ella tenía con una relación, con otra relación, con otra relación. Y cada vez el vacío era más grande. Llevaba ya una 6ª relación, pero todavía necesitaba que ese vacío se llene con algo que no era la compañía, el afecto, la intimidad con nadie, sino la presencia de Jesús. Muchas veces nosotros dilapidamos los bienes que el Padre nos da. Vivimos perdidamente en este mundo, queriendo llenar el vacío existencial que hay en nosotros con cosas o personas. Nos hemos sentido decepcionados por la iglesia.
Nos hemos sentido quizás decepcionados por nuestra familia y nos alejamos de la fe, nos alejamos de la iglesia y creemos que de alguna manera otras personas, otras cosas van a llenar el vacío que hay en nosotros. Y nos pasa como a esta mujer. Una y otra vez nos damos cuenta, cada vez que despertamos, que estamos vacíos interiormente, hasta que nos encontramos con Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, ya no necesitamos depender de nada ni de nadie para sentirnos plenos y satisfechos, porque hemos encontrado el pan de vida y el agua de vida. Y estamos saciados y estamos plenos en Él. Así que te invito a mirar a Jesús. No te desanimes si algo te decepciona de este lado a la eternidad. Perdona los fracasos de tu familia. Perdona los fracasos de tu iglesia. Comprende que nada ni nadie te llenará, salvo la presencia de Jesús. Vuelve a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga.